Hola. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la química. Introducción a la química. ¿Qué estudiamos? La química es fundamentalmente el estudio de la materia, sus transformaciones y las interacciones que ocurren entre las sustancias. Comprenderla requiere no solo asimilar la teoría, sino también una práctica constante para afianzar los principios. 1. Concepto de química. Definimos la química como la ciencia que se dedica al estudio sistemático de las propiedades de la materia y los cambios que ésta experimenta. Su alcance es muy amplio, trascendiendo la visión simple del átomo y sus partículas, e interconectándose con numerosas disciplinas, lo que la hace inherentemente multidisciplinar. La química está en todas partes. En el ambiente, la industria, los alimentos, etc. 2. Ramas de la química. Dada su vasta extensión, la química se ha diversificado en áreas especializadas para profundizar en aspectos particulares. Físico-química. Investiga tanto las propiedades físicas como las químicas de la materia. Se centra en la energía involucrada en las reacciones químicas y busca comprender los principios físicos fundamentales que rigen los fenómenos químicos, como el comportamiento de los gases o la dinámica de las reacciones. Química analítica. Su papel es crucial en la determinación de la composición de la materia. Se subdivide en química analítica cualitativa. Se enfoca en identificar qué componentes o sustancias están presentes en una muestra. Responde a la pregunta: ¿qué hay aquí? Química analítica cuantitativa. Se dedica a determinar la cantidad o concentración exacta de cada componente identificado. Responde a la pregunta: ¿cuánto hay? Sus aplicaciones son vitales en áreas como el control de calidad de productos, alimentos, fármacos, los análisis clínicos, como medir hierro en sangre, y en aplicaciones forenses o de control, como el alcoholímetro. Química orgánica. Centra su estudio específicamente en los compuestos que contienen carbono como componente principal, explorando su estructura, propiedades, síntesis y reacciones. El foco está en moléculas que contienen carbono C, hidrógeno H, oxígeno o nitrógeno N, a menudo referidas como el grupo CHON. Sin embargo, es crucial notar que compuestos como el CO, CO2 y los carbonatos, bicarbonatos, a pesar de tener carbono, son estudiados por la química inorgánica debido a sus propiedades particulares. Química inorgánica. En contraste, esta rama abarca el estudio de todos los demás elementos y compuestos químicos que no se basan estructuralmente en el carbono, con las excepciones mencionadas. Incluye sustancias fundamentales como el agua, sales, ácidos, bases y minerales, analizando sus propiedades y reacciones. Bioquímica. Se sitúa en la interfaz entre la química y la biología. Estudia las reacciones químicas y las moléculas involucradas en los procesos vitales de los organismos. Investiga biomoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y las complejas redes de reacciones del metabolismo, como el ciclo de Krebs. Tiene vínculos esenciales con la medicina y la biotecnología. El método científico. 1. Concepto. Para adquirir y validar conocimiento de manera fiable, especialmente en ciencias como la química, utilizamos el método científico. Es una ruta estructurada y un procedimiento ordenado que integra coherentemente la observación cuidadosa, la formulación de hipótesis, la experimentación rigurosa y la evaluación objetiva de resultados. 2. Pasos. Este método sigue una secuencia lógica. Observación. Todo proceso científico se inicia con la percepción detallada, atenta y curiosa de un fenómeno natural o un problema específico. En química, puede ser notar el curso de una reacción, una propiedad particular o un evento inesperado. Hipótesis. Como consecuencia de la observación, se plantea una hipótesis, que es una explicación preliminar, una conjetura informada o una posible solución al fenómeno observado. Debe ser formulada de manera clara, precisa y, fundamentalmente, verificable mediante experimentación. Desarrollo experimental. Esta es la fase crítica donde se diseñan y ejecutan experimentos controlados con el objetivo de evaluar la validez de la hipótesis. Deben ser reproducibles y realizarse con la máxima precisión para obtener datos fiables. Medición y evaluación de resultados. Una vez realizados los experimentos, se procede a la medición, cuantificación objetiva y evaluación de los resultados. Se realiza un análisis crítico de los datos para determinar si respaldan o contradicen la hipótesis, llevando a conclusiones sobre su validez. Teoría. Si una hipótesis es corroborada sistemática y consistentemente a través de múltiples experimentos y observaciones, y demuestra capacidad para explicar un amplio conjunto de fenómenos, puede evolucionar al estatus de teoría científica. Una teoría ofrece una explicación comprensiva, coherente y sólidamente fundamentada. Es importante entender que las teorías son predictivas, modificables y buscan explicar por qué ocurren los fenómenos, pero no son dogmas inmutables. Ley. En casos donde una hipótesis se confirma de manera absolutamente consistente y universal, sin excepciones conocidas bajo condiciones específicas, y a menudo puede expresarse de forma concisa mediante una formulación matemática, se establece una ley científica. Las leyes describen regularidades y comportamientos fundamentales de la naturaleza que siempre se cumplen bajo las mismas condiciones. Mientras las teorías explican el porqué, las leyes principalmente describen qué ocurre. Magnitudes y unidades. 1. Concepto. En el estudio riguroso de la química, es esencial poseer una comprensión clara y aplicar correctamente las magnitudes físicas y sus correspondientes unidades de medida. Para cuantificar las propiedades de la materia y la energía de forma precisa y universal, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades SI para estandarizar las mediciones. 2. Magnitudes y unidades básicas SI. El Sistema Internacional define 7 magnitudes fundamentales que se consideran dimensionalmente independientes y sirven como base para todas las demás. Estas son: longitud, unidad; metro, símbolo; m; masa, unidad; kilogramo, símbolo; kg; tiempo, unidad; segundo, símbolo; s; intensidad de corriente eléctrica, unidad; amperio, símbolo; A; temperatura termodinámica, unidad; Kelvin, símbolo; K; cantidad de sustancia, unidad; mol, símbolo; mol; intensidad luminosa, unidad; candela, símbolo; CD;
3 magnitudes y unidades derivadas. Todas las demás magnitudes físicas se obtienen a partir de la combinación, multiplicación, división, de las unidades base. Ejemplos importantes incluyen: presión, definida como fuerza por unidad de área. Su unidad en el sistema internacional es el pascal, Pa, aunque también son comunes la atmósfera, ATM, los milímetros de mercurio, mmHg, y el torr. Una ATM igual a 760, mmHg igual a 760 torr. Densidad, definida como masa por unidad de volumen. Su unidad en el sistema internacional es kg por metros cúbicos, aunque g por centímetros cúbicos es frecuentemente utilizada. La densidad es una propiedad característica muy útil para identificar sustancias. 4 múltiplos y submúltiplos. Para expresar de manera conveniente cantidades muy grandes o muy pequeñas, el sistema internacional utiliza prefijos estandarizados que escalan las unidades base por potencias de 10. Múltiplos, cantidades grandes. Kilo, mega, giga, tera. Submúltiplos, cantidades pequeñas. Deci, centi, mili, micro, nano. 5 conversiones. Frecuentemente necesitamos cambiar unidades de medida. Esto se hace de manera sistemática usando factores de conversión, que son fracciones construidas con cantidades equivalentes, por lo tanto, valor igual a 1, de tal forma que la unidad original se cancela y se obtiene la unidad deseada. 6. Notación científica. Es una forma concisa y estandarizada para expresar números extremadamente grandes o pequeños. Un número se escribe como un coeficiente, entre 1 y 10, en valor absoluto, multiplicado por una potencia de 10. El exponente indica cuántos lugares se movió la coma decimal, positivo si fue a la izquierda, negativo si fue a la derecha. 7. Escala de temperatura. La temperatura mide el nivel de calor o frío. Existen varias escalas. Celsius, grados C. Relativa, ampliamente usada. Fahrenheit, grados F. Relativa, usada principalmente en algunos países. Kelvin K. Absoluta, es la unidad en el sistema internacional. Su 0K, corresponde al cero absoluto de temperatura. Conversiones. Se usan fórmulas específicas para convertir entre ellas. K igual a grados C más 273, aproximación común. Grados F igual a 9/5, grados C más 32. Grados C igual a 5/9, grados F, 32. Tamaño del grado. Es importante notar que un cambio de 1K igual a 1 grados C, pero ambos equivalen a un cambio de 1.8 grados F. El grado Fahrenheit es más pequeño. La materia. El universo que percibimos está compuesto fundamentalmente por materia, que es el componente fundamental de todo lo tangible. 1. Concepto. Científicamente, la materia se define como todo aquello que existe objetivamente, caracterizado por poseer masa y volumen, ocupa un lugar en el espacio. 2 características. Masa. Cuantifica la cantidad de materia, es una medida de la inercia. Volumen. El espacio tridimensional que ocupa. Impenetrabilidad. 2 porciones distintas de materia no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar en el espacio. 3. Clasificación. Para su estudio sistemático, la materia se clasifica en 2 categorías principales. Mezclas. Son la combinación física de 2 o más sustancias, componentes, en proporciones variables. Cada componente conserva sus propiedades y pueden separarse físicamente. Mezcla homogénea, o solución. Componentes distribuidos uniformemente a nivel molecular. Presenta una sola fase, propiedades uniformes, y los componentes son indistinguibles, ejemplo, aire, agua salada, aleaciones como el acero. No tienen fórmula química definida. Mezcla heterogénea. Componentes distribuidos de manera no uniforme. Presenta 2 o más fases distintas, físicamente separadas y generalmente distinguibles, ejemplo, aceite y agua, una sopa de verduras, agua con arena. Tampoco tienen fórmula química definida. Métodos físicos de separación. Aprovechan diferencias en propiedades físicas de los componentes. Destilación, diferencia de puntos de ebullición. Filtración, separar sólido insoluble de líquido. Evaporación, separar sólido disuelto de líquido. Imantación, propiedades magnéticas. Tamización, diferencia de tamaño de partículas sólidas. Decantación, diferencia de densidad en líquidos inmiscibles o para separar un sólido sedimentado. Sustancias puras. Tienen una composición química fija y definida que no varía. Sus propiedades características, punto de fusión, densidad, etc., son constantes y reproducibles. Su separación en componentes más simples, si es posible, requiere métodos químicos. Si poseen fórmula química definida. Compuesto. Sustancia pura formada por la combinación química de 2 o más elementos diferentes en proporciones de masa fijas. Ejemplo. H2O, NaCl. Los átomos se unen por enlaces químicos y las propiedades del compuesto son distintas a las de los elementos que lo forman. Se descomponen por métodos químicos. Sustancia simple o elemento. Sustancia pura fundamental que no puede descomponerse en sustancias más simples por medios químicos ordinarios. Está constituida por un solo tipo de átomo, definido por su número atómico. Son los bloques de construcción de la materia. Ejemplo. Hierro, Fe, oxígeno gaseoso, O2, azufre, S. Algunos elementos existen como moléculas, diatómicas o poliatómicas, pero siguen siendo elementos al contener un solo tipo de átomo. 4 propiedades de la materia. Son las cualidades que permiten describirla, diferenciarla e identificarla. Se clasifican en propiedades físicas. Aquellas características que se pueden observar o medir sin cambiar la composición química fundamental de la sustancia. Generales. Poseídas por toda la materia. Ejemplo. Masa, volumen, peso, impenetrabilidad. Particulares, o específicas. Caracterizan a ciertos tipos de materia y permiten distinguirlos. Ejemplo. Color, densidad,
punto de fusión PF, punto de ebullición PE, conductividad, maleabilidad, ductilidad, brillo. Clasificación por dependencia de la cantidad. Extensivas. Su valor depende directamente de la cantidad de masa o tamaño de la muestra. Ejemplo: masa, volumen, peso, longitud, área, inercia. Intensivas. Su valor no depende de la cantidad de masa presente. Son intrínsecas a la sustancia y útiles para identificarla. Ejemplo: densidad, punto de ebullición, punto de fusión, conductividad específica, viscosidad, temperatura, dureza, color. Propiedades químicas. Describen la capacidad de una sustancia para experimentar cambios en su composición intrínseca a través de reacciones químicas, transformándose en nuevas sustancias. Solo se observan o miden cuando la sustancia interactúa o se somete a condiciones que provocan la transformación. Ejemplo: reactividad con otras sustancias, inflamabilidad, combustibilidad, acidez, basicidad, tendencia a oxidarse. 5 estados de la materia. La materia existe comúnmente en 3 estados de agregación física, dependiendo de temperatura, presión y fuerzas intermoleculares. Sólido. Partículas muy próximas, ordenadas, cristalino, o desordenadas, amorfo, con intensas fuerzas de atracción. Vibran en posiciones fijas. Tienen forma y volumen definidos. Generalmente incompresibles. Líquido. Partículas cercanas pero con mayor libertad de movimiento, deslizándose unas sobre otras. Tienen volumen definido pero adoptan la forma del recipiente. Muy poco compresibles. Gaseoso. Partículas muy separadas, con alta energía cinética y fuerzas de atracción despreciables. Movimiento rápido, caótico y aleatorio. No tienen forma ni volumen definidos, ocupan todo el recipiente. Son fácilmente compresibles. 6 cambios de estados físicos. Son transiciones físicas entre los estados, generalmente por adición o sustracción de calor a presión constante, sin alterar la composición química. Los nombres específicos son: fusión, sólido, líquido, vaporización, líquido, gas, puede ser ebullición en toda la masa a temperatura específica, o evaporación en la superficie a cualquier temperatura. Solidificación, líquido, sólido, condensación o licuación. Gas, líquido. Sublimación directa. Sólido, gas, sin pasar por líquido. Sublimación inversa, o deposición. Gas sólido, sin pasar por líquido. 7 fenómenos o cambios de la materia. Las transformaciones se clasifican según la naturaleza de la alteración. Cambio físico. No se altera la composición química fundamental. Solo cambia la forma, tamaño, estado físico o apariencia externa. Ejemplo: cambios de estado, ruptura de un objeto, disolución. Cambio químico, o reacción química. Si se altera la composición química, las sustancias originales, reactivos, se transforman en nuevas sustancias, productos, con propiedades diferentes. Implica ruptura y formación de enlaces químicos. Ejemplo: combustión, oxidación de un metal, digestión, fotosíntesis. Cambio nuclear. Transformaciones mucho más profundas que involucran alteraciones en el núcleo de los átomos. Pueden cambiar la identidad del elemento, transmutación, y suelen liberar enormes cantidades de energía. Ejemplo: fisión nuclear, fusión nuclear. 8 conceptos claves. Energía. Fundamentalmente, es la capacidad para realizar trabajo o para transferir calor. Existen diversas formas: cinética, potencial, térmica, química, etc. Su unidad en el sistema internacional es el Joule-J. Cantidad de calor Q. Es la energía transferida que provoca un cambio en la temperatura, sin cambio de estado. Se calcula con la ecuación Q igual a m por c por t, donde m es la masa, t es el cambio de temperatura, final, inicial, y c es el calor específico, una propiedad intensiva característica de cada sustancia, calor necesario para elevar un gramo o un kilogramo en un grado o 1 K. Recordar la equivalencia. Una caloría, cal, equivale a 4,18 julios J. Equilibrio térmico. Es el estado que se alcanza cuando 2 o más cuerpos en contacto térmico igualan sus temperaturas, cesando la transferencia neta de calor entre ellos. En un sistema aislado, se cumple que el calor ganado por los cuerpos fríos es igual en magnitud al calor perdido por los calientes. Q-ganado más Q-perdido igual a 0, considerando signos opuestos. Ley de conservación de la masa-energía. Aunque históricamente se consideraban separadas, la teoría de la relatividad de Einstein, E igual a mc superíndice 2, reveló la equivalencia entre masa, m, y energía E, siendo c la velocidad de la luz. La ley fundamental es que la suma total de la masa y la energía, considerando su equivalencia, en un sistema aislado permanece constante a lo largo de cualquier proceso físico, químico o nuclear. Es crucial usar las unidades correctas n igual a mc superíndice 2. Para obtener energía en julios J, la masa debe estar en kilogramos, kg, y c, en metros por segundo. Espero que esta visión general les sirva como una base sólida para nuestros estudios posteriores. Continuaremos profundizando en cada uno de estos puntos en las próximas sesiones.